Muy bien, gracias David. Jessica, ¿qué tú ves en esta imagen? ¿Qué impresión te da de primera? Pastor, me aparece algo aquí, dice que el anfitrión, un participante está grabando en esta reunión. ¿Qué tengo que apretar? ¿Perdón? ¿Entendido? Es que No, me no. apareció como una ventana nueva ahí en la imagen. Justo me tapa la imagen. No Sí. sé si a los demás lo ven. Entendido, apriete entendido. ¿Entendido? Ya. Y ahí sí. Ahí salió. Sí, perdón, perdón hermana. Quiero mencionarle que estoy grabando esta clase para después subirla al Classroom. Por si por allí alguien no va a estar presente, esto va a estar allí en el Classroom para que ustedes puedan reforzar la materia. Gracias, hermana. Ya. Pastor, era yo, Jessica Contreras, a la que me... Sí, sí, hermana. Ya. La verdad que hay dos Jessica, así que después vamos a Sí. ver la otra Jessica que nos viene también. Sí, yo, así como la primera imagen, bueno, ver a Jesús que está en el centro de esta mesa, pero yo lo vi como bueno, todos los integrantes que están dentro de esa mesa, es como que el grupo, es como que todos necesitamos de Jesús y todos podemos buscar a Jesús y que Jesús va a estar ahí. Es una cosa así que, pero igual, o sea, hay muchas imágenes atrás, pero así como lo que pasa hoy día, actualmente lo que se vive, pero es como que Jesús está ahí para todos nosotros. Algo así es lo que podría yo opinar, pastor. Ok, gracias, hermana. Vamos con Jessica, que también está con nosotros. Bueno, lo que yo veo es como todos los que son como discriminados un poco por la sociedad, como alrededor de Jesús, que muestra un poco, yo creo, que Jesús no se juntaría con las personas como de más dinero o de mejor clase social o con más educación si él viniera o si estuviera aquí hoy en día, sino que él iría donde hay necesidad, por cómo se ven, como las personas que salen en la fotografía, como iría donde hay pandillas, donde hay necesidad de Jesús, donde hay necesidad de ese amor. No estaría donde todo está bien, sino que iría al problema. Eso es lo que yo veo. Ok, muy bien. No sé si alguien más quisiera dar alguna opinión, un comentario. Por favor, la idea es que todos podamos participar. Yo. Pastora. La verdad es que como que me choca un poco la imagen. Porque lo que pasa es que me perturba un poco la cara de Jesús. No puedo en realidad como mirarlo como una instancia en donde está representado como toda la realidad contemporánea de hoy, o el mundo de hoy, y ver a un Jesús en medio de eso. No tiene esa cara. Entonces, si bien está como representado como lo que para los demás o lo que para el mundo significa Jesús, me cuesta un poco como adecuar su postura y su gesto, ¿no es cierto?, hacia una mirada como hacia las personas que están alrededor, como de compasión o de amor, o como que si él fuera como la respuesta hacia algo. Me perturba un poco, creo que es como una visión acerca de, esta es la realidad de hoy, es una realidad actual, en donde tenemos una diversidad de cosas que suceden, donde hay diversos fundamentos filosóficos y donde hay mucha ideología hoy en día, y me parece como pertinente eso, pero lo que no se me encaja tiene que ver con la imagen y el gesto de Jesús hacia esas personas, como que algo sucede conmigo que no me es amable la imagen, como que algo sucede o que hay algo que no me encaja, pero a lo mejor estoy loca, pero es lo que en el fondo como que trato de percibir. Muy bien. No, creo que lo que ustedes están mencionando es, y lo que puedo
destacar, y ustedes también se habrán dado cuenta, es que aquí dentro de un grupo como este, podemos tener distintas apreciaciones frente a un escenario o frente a una situación que, bien es cierto, puede generar distintas sensaciones y puede a la vez también llevarnos a una conclusión que puede ser, por un lado, correcta o incorrecta. Lo que ustedes han dicho es lo que su opinión viene a ser un reflejo también de su pensamiento y también de su experiencia, y que se puede, ¿cierto?, hacer notar con nuestra actitud o con nuestra opinión. Ahora, este cuadro, sin duda que yo lo puse aquí intencionalmente para generar esta reacción, ¿ok? Ustedes saben que este representa un cuadro que pintó Leonardo da Vinci, ¿cierto?, que es la cena, ¿no? O la última cena, y que aquí se plasmó de una manera más, por decirlo, contestataria, y que, claro, puede apuntar a una contraimagen de lo que podemos nosotros ver en la imagen original de Da Vinci. Porque aquí vemos a un Jesús rodeado de personas que podrían, de primera, mostrar una actitud que responde a muchos prototipos, ¿no es así? De violencia, de anarquía, de falta de moral y muchas otras cosas que se ve justamente en la actitud y en la forma como ellos se presentan. O un Cristo que también es un poco ambiguo, como dice la pastora Lorena, y que puede ser también, para quien hizo esta imagen o esta fotografía, puede ser también la percepción que él tiene acerca de Cristo. Porque ¿cómo ve hoy la sociedad a Cristo o el cristianismo? Si pudiéramos todos tener a lo mejor la posibilidad de pintar o fotografiar o crear una escena, quizás esta sería una de muchas otras que podrían por ahí recopilar. Si a alguien le decimos, ¿sabes? Móntate una imagen que represente la idea de que tú tienes acerca de Jesús. Y esta es una de varias, ¿ya? De un Cristo probablemente, en este caso, sin contratiempos, que se rodeó de gente con distintos tipos de realidades, porque esto podría a lo mejor ser una visión contextualizada también de un Cristo de este tiempo, y podríamos ahí entrar un poco en cuestionamiento, así, bueno, ¿cómo era Cristo? ¿Cristo se hubiera juntado con un grupo como este? ¿Cristo estaría hablando como si nada de su fe? ¿Cristo vistiría como se viste allí? ¿O sería un Cristo a lo mejor más informal, formal? Eso sería interesante de tratar de plasmar, ¿no es así? Pero lo que yo quiero a través de esta imagen es llamar la atención y de darnos cuenta de que la percepción que nosotros tenemos frente a la realidad es lo que nos conduce finalmente a cómo actuar y de cómo plantearnos frente a situaciones como esta. Porque por ahí puede que yo vea a través de esta imagen el reflejo de todas las cosas malas que hay en una sociedad. Pero quizás otro le esté dando la mirada de que ahí lo que se refleja son las necesidades que hay que afrontar o los problemas que hay que afrontar. O sea, por ahí puede que genere esa instancia, pero a lo mejor también puede que esté generando, de parte mía, la compasión o el deseo de actuar frente a esto, porque es un problema latente y que es en sí el reflejo de la realidad en la que nosotros también nos encontramos. Esto que vemos allí no es ficción, no es una visión futurista, es tan real y que hoy está
en medio de nosotros. Por lo tanto, este curso lo que nos quiere ayudar es a tener una observación un poco más objetiva, teniendo en cuenta nuestra propia experiencia, pero a la vez también ponernos los lentes de Cristo para poder ser lo más objetivo posible. Porque el no tener el equilibrio correcto, la visión correcta, nos puede llevar a actuar de la manera quizás no apropiada y que puede, por un lado, limitarnos a no hacer nada o en su defecto, puede que nos meta en algún tipo de situación o problema por no conocer el contexto en toda su dimensión. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, hermanos, lo que nos compete, nos llama a este curso es a tener una observación adecuada. Miren la imagen que yo les estoy compartiendo ahora. Voy a pedir a nuestra hermana Katia que por favor nos lea la frase que aparece aquí debajo de la foto. Amén. Un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Karl Barth. Ok, gracias, hermano. La pregunta va para todos. ¿Qué entienden ustedes con esta frase? ¿Qué quiso decir Karl Barth, que es un teólogo muy reconocido del mundo protestante, ya no está vivo, pero que influyó de gran manera en el pensamiento teológico del siglo XX? Por favor, si alguien se anima, o lo animo yo, no sé, como quieren, a dar su opinión o qué quiso decir el autor con esta frase. Que nuestra predicación debe ser contextualizada, que debe estar mirando, ¿no es cierto?, la realidad que estamos viviendo en el momento. Ok, gracias, pastora. Claramente que aquí el autor nos está llamándonos la atención a tener presente nuestro contexto. No sé si alguien más quisiera decir o añadir algo más. ¿Qué le provoca esta frase, no? Pastor. Sí. Bueno, pastor, aprovecho de saludarle. Usted está absolutamente empoderado y ya está en total control de la clase, pero no quiero dejar pasar el momento como para saludarlo y agradecerle al Señor este tiempo. Y yéndome de lleno a lo que usted está comentando, creo que es tremendamente positivo que cada uno de los que tenemos y aquellos que tendrán más adelante el honor de poder predicar la palabra del Señor, tener este mismo contexto. La palabra de Dios es viva y eficaz en todo tiempo y lugar, y evidentemente nos habla al día de hoy como habló 2000 años atrás. Entonces, quien expone debe estar en total conocimiento de lo que está ocurriendo, y estoy seguro de que la palabra de Dios va a hablar al día de hoy con la situación de hoy día y va a ser adecuada para el que necesite escucharla. Así que me parece una tremenda frase de Karl Barth. Gracias, pastor, por el comentario. Claro, claramente, hermano, no podemos pretender realizar nuestro trabajo si estamos totalmente ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Fíjense ustedes, hermano, de que sería un error garrafal generar esa suerte de burbuja, cuidándonos de no contaminarnos de este mundo, cuando en realidad nosotros nos debemos a poder atender y de poder llegar a quienes están lejos de Cristo y que Cristo desea alcanzarlo, ¿no es así? El no conocer nuestro contexto, ¿a qué nos podría llevar? Por ejemplo, el no conocer realmente lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿qué podría significar? Yo le pediría a ver si nos puede opinar, a ver. Nuestro hermano Frank García, hermano, el no tener el diario al lado de la Biblia, ¿qué nos podría ocasionar, sabiendo que esto es importante? No estar al tanto del contexto. ¿Qué podría acarrear en nuestra labor como iglesia y la labor evangelística?
¿Se me escucha bien? Ahora sí. Ah, ok. A ver, y yo creo que esa frase tiene que ver, como dijo la pastora hace un momento, tiene que ver con lo contemporáneo. Creo que es importante que desde un púlpito no solamente pues se utilice para el lado espiritual, sino también equilibrarlo con las cosas que pueden acontecer alrededor de nosotros, porque la iglesia no está exenta pues a lo que sucede alrededor, y muy aparte que más bien la Biblia corrobora las cosas que suceden en diferentes tipos de lugares. ¿Por qué? Porque yo pienso que el contexto peruano no es igual a, por ejemplo, al chileno o a otro país que está fuera de nuestro continente. Entonces es importante poder ver todas las cosas, porque aún el Señor Jesús, cuando hablaba en sus sermones, él decía que cuando nosotros veamos que las cosas se van cumpliendo, tenemos que entender que está llegando el tiempo de la siega, decía, ¿no? Entonces, las cosas que suceden alrededor lo único que hacen es corroborar que la palabra de Dios es eficaz, y nuestros sermones tienen que ir de la mano con nuestro contexto que vivimos día a día, para así, una vez más, afirmar la veracidad de Dios a través de su palabra, ¿no? Pienso que esa frase deberíamos de practicarla muchos de nosotros, ¿no? Y poder tomar las cosas que suceden alrededor de nosotros mismos para poder enseñarle a las personas que no conocen a Cristo la salvación y hacia dónde Dios quiere llevarlas, y las que sí lo conocen puedan afirmar aún más su fe en este tiempo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, y disculpe usted que me tome la libertad, en el cuadro que usted mostró hace un momento, que estaba pidiendo opiniones, eh, si la figura de Jesús, o la figura, perdón, de la persona que está en medio, representa al Señor Jesús, y yo creo que ese cuadro tiene que ver con el hecho del título del curso que estamos llevando. Y yo lo veo como un pastor rodeado de todo tipo de gente que tiene diferentes tipos de pensamientos, y que aún personas que están dentro de la iglesia piensan de forma contemporánea o de forma, vamos a decirle así, mundanal, por decirlo así, ¿no? Entonces, en el cuadro que usted mostró, yo veo un Jesús rodeado de gente que, si bien es cierto, tiene diferentes tipos de etnias y pensamientos, pero veo un pastor tratando de alcanzarlos. Entonces, la frase que usted pone ahora en este momento tiene que ver mucho con ese cuadro, porque pues el contexto en que vivimos, vuelvo a repetirlo, tiene que corroborar la veracidad de la palabra de Dios. Ok, gracias, hermano. Es necesario tener en cuenta nuestro contexto para que nuestro mensaje, o más bien dicho, el mensaje del Evangelio, llegue de manera pertinente y toque la necesidad que hay en las personas y que hay en nuestra sociedad. Creo que tenemos que afinar nuestra vista y darnos cuenta muy bien de lo que hay a nuestro alrededor. No es banal o no es irrelevante el hecho, hermanos, de que nos sentemos a ver las noticias, de tomar el diario, porque lo que refleja el diario es la actualidad. O sea, si usted quiere ver el pulso de la ciudad, del país, del mundo, las noticias son una de las fuentes que tenemos para poder estar al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor. Que es una manera entonces inmediata de saber, por un lado, detectar las problemáticas, las necesidades que pueden estar dándose, y que nosotros en nuestra labor de alcanzar el mundo tenemos que conocer. Jesús conocía la realidad de su contexto. Jesús sabía muy bien cómo llegar a las personas. Y por eso que el uso de las parábolas fue una manera de poder llegar a ellos, usando ejemplos que para ellos serían muy fáciles de entender y aplicar. Fíjense ustedes que Jesús habla del pastor, habla del mayordomo, habla del siervo, es decir, de personajes que ellos muy bien conocían, y por
conocerlo muy bien, entonces entendería muy bien el mensaje del Señor. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tomado la debida precaución de siquiera usar las ilustraciones más apropiadas y que se apliquen al contexto en el cual yo me desarrollo? ¿O cuántas veces no hemos medido el tipo de vocabulario a usar para darnos a entender? No podemos caer en un tecnicismo o de usar palabras que pueden ser muy, muy apetecidas dentro de un contexto de estudios teológicos, pero para el común de las personas, hablarles de redención, de propiciación, de justificación, para ellos no tiene sentido inmediato, pero si usamos otro tipo de palabras o ciertos ejemplos, van a permitir entonces de que esa persona capte realmente el mensaje, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo a través de las parábolas, por ejemplo. Lo mismo Pablo cuando estuvo en Grecia y frente a un grupo de filósofos, ¿qué utilizó él para comenzar su discurso acerca de Jesucristo? A ver si alguien se acuerda. Que fue una estrategia de Pablo, una estrategia comunicacional, pero que claramente da a entender de que Pablo sí conocía su contexto. ¿Cuál fue ese ejemplo? Que usó Pablo para hablarle a los griegos en el Areópago. Está en el libro de los Hechos. Que él conocía al Dios desconocido. Ah, muy bien. Usó, ¿cierto?, una figura que representaba al Dios no conocido. Los griegos, por esencia, eran politeístas, tenían muchos dioses, pero por si ahí se le olvidaba uno, construyeron una imagen que representaba al Dios no conocido. Y que Pablo lo utilizó para presentarle a Cristo, a quien ellos todavía no conocían, y que él utilizó entonces en ese contexto esa imagen para hablarles de Cristo. Nosotros estamos desafiados entonces a poder ser efectivos en nuestra comunicación. Y eso se logra sabiendo y conociendo a quienes nos dirigimos. ¿Ok? Por lo tanto, es propicio entender muy bien lo que ocurre a nuestro alrededor. Yo quisiera invitarles rápidamente que puedan abrir sus Biblias en Mateo 16, versículos del 1 al 4. Mateo 16, del 1 al 4. Voy a pedir a David, si tú nos puedes leer estos versículos. Mateo 16, del 1 al 4. Ya dice, le piden a Jesús una señal. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él le contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Muy bien. Gracias, David. Situémonos en el contexto de esta lectura. Ustedes que ya han tenido probablemente algunos de ustedes el curso de exégesis, entienden muy bien cuando hablamos del contexto. Ayúdenme a recrear o a fundamentar este contexto. Aquí es Jesús hablando con quiénes. Con los Con los fariseos. Fariseos fariseos y saduceos. y saduceos. Muy bien, ¿qué me pueden decir acerca de estos dos grupos de personajes que aparecen aquí en la Biblia? ¿Quiénes eran los fariseos? Vamos.
Sin temor a equivocarse, hermanos, por favor. Los fariseos eran los que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, los que llevaban la palabra en ese momento. ¿Ok? Eran, en otras palabras, eruditos de la Escritura, unos teólogos muy celosos de la ley y que contendían con Jesús porque ellos no asumían de que él fuese el Mesías. Los fariseos, siendo bien objetivos, tuvieron también su tiempo de esplendor a principios, en el periodo del periodo intertestamentario. Los fariseos hicieron un gran aporte. Generalmente, lo que vemos ya en el Nuevo Testamento es cuando ya este grupo entró en decadencia y cayó en el legalismo. Pero los fariseos fueron un aporte en su época para dirigir al pueblo y de recordarles las leyes de Dios. El problema fue que ellos cayeron, como dije, en el legalismo y se enfocaron simplemente en los rituales y en las cosas que habría que hacer y no hacer. Y generaron entonces una fe sustentada en el simple hecho de las obras. Creían en los ángeles, creían en la resurrección, es decir, que estaban muy atentos y eran conocedores de los profetas, del Pentateuco, ¿cierto? Y en general de la Torá. Pero ¿qué podemos decir de los saduceos? ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran, a diferencia de los fariseos, un grupo político, aristocrático. Eran los que estaban siempre rodeados o rodeando o cuidando en este caso, a Herodes. Ellos estaban muy cercanos al poder, eran quienes se encargaban de levantar a los futuros líderes. A diferencia de los fariseos, este grupo no era para nada religioso. Estaban más preocupados del poder y de congeniar con los romanos. Entonces aquí tenemos dos facciones que eran totalmente opuestos, pero que se habían unido para ir en contra de Jesús. ¿Por qué? Por un lado, porque los fariseos no querían que ese carpintero, que para ellos era de Galilea, porque allí se crió, pero él, ¿de dónde era? De Judea, pero ellos lo veían como un Galileo. No concebían que él, que no habiendo estudiado junto a ellos, fuese el Mesías. Y por otro lado, los saduceos no aceptarían a un líder como Jesús y que se levantaba como rey, porque eso iba a entorpecer sus intereses políticos y de poder que los saduceos querían allí mantener. O sea, no iban a permitir que nadie les quitara el poder, ¿cierto? Ni menos dirigir al pueblo. Sin embargo, estos se unieron para ir en contra de Jesús, embaucándolo en una trampita y tratando de cuestionar realmente a quién era Jesús. ¿Y qué es lo que le pidieron a Jesús? Como dice el versículo 1, que mostrase señales, pero en este caso del cielo. ¿Qué es lo que aparece en los versículos anteriores al capítulo 16? ¿Qué relato se cuenta antes del versículo 16? Al final del versículo 15, ¿no? La alimentación de los 4.000. Exactamente, ¿cierto? La alimentación a la multitud. En los versículos, después, mucho antes de eso, aparece Jesús sanando a muchos, la sanación de la mujer cananea, y ahí podemos ver una serie de milagros enfocados en la sanidad y en este caso también de alimentar a una multitud. Pero eso no les bastó a ellos para convencerse o creer de que Jesús era el Mesías. Y fueron más allá y le pidieron señales, pero señales de los cielos, señales que estaban enfocados en la naturaleza. Ellos querían, por ejemplo,
como fue en el tiempo de Moisés, ver caer maná del cielo, o que cayeran rayos del cielo, o que se detuviera el sol, como ocurrió en el Antiguo Testamento. Ellos querían una señal más potente para ellos, como para que realmente Jesús se reivindicara o que tuviera la credibilidad para ellos, porque algunos ya estaban convencidos, pero ellos que obviamente no lo querían, le ponían las cosas muy difíciles. Pero aquí se genera un diálogo de parte de Jesús, porque Jesús, en función de que ellos estaban pidiendo señales en el cielo, Jesús les va y les dice que ellos, que con el solo hecho de observar la naturaleza, o en este caso los cielos, saben, por ejemplo, que cuando el cielo tiene arreboles, que se entiende es un color rojizo. Hay otras versiones de la Biblia que traducen esto, ¿no? Pero en la versión Valera dice arreboles, pero arreboles significa rojizo. Ellos saben que si el cielo está rojizo, habrá buen tiempo. Pero si el cielo tiene arreboles por un cielo nublado, ellos saben que habrá tempestad. Es decir, que observando el ambiente, ellos pueden saber si se viene o no una tempestad. Pero también les dice en el versículo 3, y aquí con palabras muy, muy fuertes, les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque son buenos para saber cuándo va a llover o no. Y aún así, dice que no tenéis la capacidad, ¿cierto?, de entender los tiempos, ni las señales de estos tiempos. Este texto que podría aplicarse para entender las señales de los últimos tiempos, que es lo que normalmente tendemos a asociar, y que Jesús también lo desarrolla en los evangelios, ¿no? Hablando de que los últimos tiempos vendrán cuando haya señales de guerra, cuando haya violencia, cuando las familias estén en enemistades, y así una serie de señales que van a ocurrir en el contexto. Para nosotros también tiene una connotación no tan solo apocalíptica. Aquí también podemos nosotros apreciar qué tan importante es conocer los tiempos. No tan solo como para saber si viene el Señor y de esa manera nosotros esperarlo con toda el ansia, porque generalmente nos enfocamos en conocer los tiempos. ¿Para qué? Para prepararme yo, para estar a cuentas con Dios, pero olvidamos el otro aspecto importante que tiene que ver con la iglesia, la comunidad de creyentes en la cual nosotros somos parte, y que es el también cumplir con la misión de Cristo. Si entendiésemos bien los tiempos y sabiésemos que estos son indicadores de que viene el Señor, no nos debería motivar esto a trabajar con más ansia, con más ahínco, con mayor dedicación para llegar a muchos otros con el mensaje de Cristo, y no tan solo para esperarlo con nuestras lámparas llenas y decir, aquí viene el novio, cuando en realidad también lo que nos compete a nosotros es, así como las mujeres vírgenes, ¿cierto? En la parábola de las 10 vírgenes, estaban iluminando, ¿cierto? Y dando señales que venía el novio, nosotros también podamos decirle al resto del mundo que el Señor viene, que el Señor trae esperanza. ¿En medio de qué? De esta oscuridad, de esta noche que vive nuestra sociedad. Y que ustedes saben lo que produce la oscuridad: incertidumbre, miedo, ansiedad, confusión. Podamos nosotros, por estar atentos, prestos, vigilantes,
podamos iluminar el camino a otros para que puedan ir al encuentro del Señor. Es importante, hermanos, por esta razón, y he aquí el fundamento también de este curso, el hecho de que tengamos también la suficiente capacidad, o por lo menos la noción, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y no seamos miopes en ese sentido, al ver una realidad parcial o sesgada, viendo lo que a nosotros solamente nos interesa, cuando en realidad el Señor nos tiene aquí, como dice en Juan 17, en la oración sacerdotal, oración que Jesús dijo en el Getsemaní antes de ser apresado, cuando le pide al Padre acerca de sus discípulos, le pide al Padre que no los saques de este mundo. No los saques del mundo, mas guárdalos del mal. Porque aquí es nuestro lugar. En medio de este contexto difícil, complejo, pero que al fin y al cabo es el lugar que el Señor nos pone para hacer influencia, para hacer la luz y la sal del mundo. Y ahí donde Jesús también, en su gran sermón del monte, que comprende casi 3 capítulos de Mateo, ¿cierto? 5, 6 y 7, habla también acerca de esto, ¿no? De la sal y la luz del mundo. Que podamos influir, que podamos hacernos presentes, que una luz no puede estar escondido debajo de la mesa, sino que tiene que estar en un lugar visible, en un lugar que pueda ser efectivo para iluminar. Usted cuando está en un lugar oscuro y quiere poner una lámpara, ¿dónde la va a colocar? En el lugar más estratégico para que su luz sea efectiva. Nosotros de igual manera tenemos que ubicarnos en el lugar más adecuado para alcanzar a muchos otros. No vaya a ser cosa que nos encerremos solamente y velemos por nuestra integridad, por nuestros propios intereses, y nos estemos olvidando realmente de la misión del Señor. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que ser muy buenos observadores. Tenemos que conocer nuestro contexto. Miren esta imagen. Es una imagen perfectamente geométrica, ¿no? Que refleja una armonía, que refleja a través de lo que vemos exactitud, vemos equilibrio, y que para nosotros parece algo perfecto, ¿no? Pero fíjense, hermanos, en lo siguiente. ¿De dónde surgió esta imagen? Esta imagen que vimos al principio es el resultado de una luz que atravesó todas esas líneas de madera y que finalmente reflejaron esa imagen que se ve en la pared. Y esto nos puede llevar a lo siguiente, hermanos, a una siguiente conclusión. Desde la perspectiva correcta, el caos puede tener un orden. Fíjense ustedes, hermanos, cómo podemos darnos cuenta que lo que puede parecer algo desequilibrado, si lo iluminamos de la manera correcta, pueden salir cosas buenas, armónicas, y pueden tener una belleza si lo vemos con la mirada correcta. Si lo aplicamos en nuestro contexto cristiano, si lo vemos con los ojos de Cristo. Porque fíjense ustedes que, como así también aparece en el libro de Samuel, cuando fueron a buscar a David para nombrarlo rey,
fue el único que no estaba presente. El resto de sus hermanos mayores, hombres ya formados, con experiencia, que podrían tener hasta el porte para ser, o el temple, ¿cierto?, para ser rey, Dios le dijo al profeta que ellos no eran los elegidos. Porque dejaron a David con las ovejas, lo dejaron en el campo, porque era un muchachito, porque era alguien que todavía aparentemente no tenía pasta para ser rey. Pero Dios le dijo a través del profeta Samuel, esa frase muy célebre, ¿no?, que dice que Dios no ve con los ojos de los hombres, ¿cierto? Porque Dios ve el corazón, ve las intenciones. Nosotros humanamente podemos tener una visión distorsionada, nos podemos equivocar. Y ahí la importancia de ser lo más objetivo y afinar nuestra mirada y aprender de Cristo, aprender a mirar como Él ve y que nos impulse, al igual que Cristo, a tener compasión por las demás personas. Jesús no veía meramente a una multitud de gente que lo estaba rodeando. Jesús dice que estuvo con ellos y más de lo aceptable humanamente, porque Jesús los veía a ellos como ovejas sin pastor. No veía un problema solamente, no veía algo que me está superando, no veía algo como decir aquí puros problemas, una multitud de problemas, sino que Jesús veía la posibilidad de que ellos pudieran conocerle y puedan volverse a Dios. Esa era su visión, una visión compasiva, una visión, la visión del Padre, porque por esa razón Jesús estaba allí. Y Jesús también se identificaba con la visión de su Padre, una visión de amor, de misericordia, y no una visión meramente condenatoria, esperando el día para el gran castigo, ¿no? No sé si está por aquí, hay algún comentario, algo que decir, hermanos. ¿Todo bien? Excelente. Por lo tanto, esta imagen también puede ser una ilustración, ¿no? Son ejemplos nomás, no nos compliquemos mucho si es que es o no la imagen adecuada, pero fíjense ustedes que esto puede también reflejar lo que hay detrás de una imagen. Una imagen, me refiero a todo lo que podemos nosotros visualizar externamente. Esta es una imagen de un punk dándole una flor a una niña. Y inmediatamente la imagen nos puede asociar a nosotros que quienes se peina o tiene ese corte es alguien como para poder dudar, ¿no? O nos puede generar temor. Y una niña que está allí, ¿cierto? Con una cara feliz, ¿cierto? Interactuando con este muchacho. Pero fíjense en la sombra. La sombra esconde algo que nosotros de primera no podemos percibir. Por lo tanto, esta imagen nos puede reflejar de manera gráfica cuántas veces, hermanos, y sobre todo en estos tiempos, tendemos a ver las cosas solamente desde el punto de vista estético. Y cuando hablo de estético tiene que ver con lo externo, con lo visual. Porque estamos en una sociedad precisamente que enfatiza lo estético. Enfatiza la belleza
externa, la belleza física, la armonía y todo lo demás, que indudablemente es atractivo, y no digo que sea malo, pero cuando sobrevaloramos aquello, y de esa manera, por enfatizar lo estético, lo bello, lo equilibrado, menospreciamos lo que estéticamente no es atractivo o apetecible, y que por ende nos lleva a ver de manera errónea y desinteresada de aquellos aspectos o de aquellas personas que sí tienen valor. ¿Para quién? Para Dios. Porque nuestros ojos tienden a mirar lo bello como lo más importante. Sin embargo, lo que es feo, lo que es poco atractivo, lo que es poco armónico, no tiene el mismo interés y atractivo. Y eso es así, ustedes lo pueden saber. Cuando vemos los comerciales, ¿a quiénes ponen? A los más bonitos. No ponen a cualquier persona, porque eso atrae, eso llama la atención y genera en nosotros ciertos juicios que entendemos que lo más lindo es lo más importante y lo más valioso. Y eso, de eso hay muchos experimentos sociales que pueden demostrar eso, ¿no? ¿Qué pasa si usted se pone frente a usted una persona alta, rubia, y con un apellido difícil de pronunciar? Inmediatamente lo asociamos a alguien importante, culta, y que tiene cierto valor adquisitivo mayor que quizás uno que es moreno, petizo, y que a lo mejor anda justo para micro, ¿no? Entonces, ¿quién es más importante? No, el primero. Y eso inmediatamente genera ese prejuicio y esa exclusión que puede llevarnos indudablemente al error. En eso tenemos que tener mucha atención y mucho cuidado. Hermanos, en respecto a esto, y ya terminando esta primera parte de esta clase, podemos llegar a la siguiente observación. Esta conclusión no la saqué yo, es de un autor, pero creo que plasma muy bien el tipo de reacciones que nosotros podemos tener frente a las situaciones de nuestro contexto. Voy a pedir a la pastora Alejandra si nos puede leer lo que aparece en pantalla. Ok. Se dice que existen 3 tipos de personas: las pocas que hacen que las cosas pasen, los muchos que ven pasar las cosas y la gran mayoría quienes ni siquiera tienen noción de lo que está pasando. Perfecto, gracias. ¿Qué opinión les da a ustedes? ¿Quiénes son el primer grupo? Las pocas que hacen que las cosas pasen. ¿A qué se está refiriendo aquí esta frase? ¿Quiénes serían este grupo de personas? Las pocas que hacen que las cosas pasen. Los muchos que ven pasar las cosas y la gran mayoría quienes ni siquiera tienen noción de lo que están pasando. Fíjese que hay una proporcionalidad, fíjese usted en este tipo de personas, ¿cierto? Va de menos a más. ¿Quiénes son los menos? Hermanos, escucho sus opiniones. Pueden hablar. La uno ¿Ya? son las personas que fijan un punto, perseveran y llegan a lo que se proponen. Los muchos que ven pasar las cosas, yo creo que va por el lado de las personas que más bien piensan en sí mismos y su centro, su núcleo, más que un poco más allá de sus hombros o de su
de la realidad que tienen, la que no lee el periódico me refiero. La gran mayoría, quienes ni siquiera tienen noción de lo que está pasando, ensimismados totalmente. Eso es mi opinión. Ok, Luis, gracias. Por favor, si alguien más también para ir sumando a lo que ha dicho Luis. Quizás si lo viéramos dentro de una perspectiva iglesia, sería notable, ¿eh? Quizás podemos volver al viejo esquema del 80-20, el 80% que mira, el 20% que hace. Se supone que todos tenemos fe, se supone que todos queremos hacer lo que Dios quiere. Hay unos que creen, hay otros que esperan creerle, y hay otros que están sentados en la banca y todavía se siguen pensando cuándo van a tener el tiempo de creer. Podría ser. Me gusta cuando la iglesia se ve envuelta en situaciones donde tiene que mirarse hacia adentro, y esta podría ser una buena posibilidad. Ok, gracias, pastor. Fíjese que aquí hay una proporcionalidad, como les decía, están los de menos a más. Y los pocos, que ahí el pastor mencionó del 80-20, ¿no? La proporción de porcentual de cuántos son los que realmente están involucrados en la vida de la iglesia, que son lo menos, ¿no? El 20% del 80%, que dicen la mira y aplauden. Fíjense que en el punto 1 se refiere a aquellos que realmente actúan y están allí para generar un cambio y de revertir ciertas situaciones. Y son los pocos que hacen que sucedan cosas, que actúan, en otras palabras. Sin embargo, el segundo grupo, los muchos que ven pasar las cosas, pero su actitud es la de no hacer nada. ¿Están conscientes de los problemas? ¿Saben lo que hay a su alrededor? Sin embargo, ahí están. Están ocupados de otras cosas que prefieren mejor esconder la cabeza y omitir lo que se les ha puesto en el camino. Hay un ejemplo muy claro que se plasma en una de las parábolas de Jesús. A ver si ustedes se atreven a mencionar cuáles. ¿Qué parábola se podía aplicar al punto 2? Yo justo lo estaba pensando en una parábola, pastor, disculpe, pero no estaba aplicada solo al punto 2, sino que la parábola del sembrador, que es como el punto 1, es donde cayó la buena semilla. Y así el desglose que hace la parábola. Ok. Pero en el punto 2 hay una bien puntual, que es otra parábola de Jesús. ¿Será la del buen samaritano, pastor? Así es. Así es. ¿Se acuerdan de esa parábola? Es una crítica directa a los cristianos, a los creyentes. Porque Jesús, al usar este ejemplo, esta historia ficticia, está poniéndolos o lo está confrontando con su realidad religiosa, ¿no? Porque quienes pasaron por el camino frente a este hombre que había sido asaltado fueron gente creyente, algunos muy apurados para ir a la iglesia porque les tocaba participar en el culto, entonces no podían demorarse porque lo estaban esperando en la iglesia, ¿no? Por favor, ¿cómo se le ocurre dejar de asistir a nuestro culto cuando aún así en el mismo camino se encontraron con alguien que estaba necesitada, agónica? Pero ¿cuántas veces preferimos hacerlo fácil, lo más práctico, y que bajo nuestra perspectiva, fíjense ustedes, bajo esa perspectiva, según tomándonos de esta parábola, le era más importante estar en una iglesia que ayudar a aquel que estaba necesitado? ¿Pero quién se atrevió a ayudar a este hombre moribundo? Un samaritano. ¿Y quién era un samaritano según el contexto de esta parábola? Un despreciado, un menor, un criticado. Exactamente. Alguien que se podía esperar, o sea, no se podía esperar algo bueno de esa persona. Fíjense que cómo es importante conocer nuestro contexto.
porque por ahí podría surgir como el samaritano, cualquier personaje, ¿no? Un samaritano de Samaria, pero tiene un peso mayor, porque un samaritano, como dijo el pastor Marcelo, eran un pueblo que los judíos menospreciaban porque eran para ellos traidores que vendieron su fe y nada bueno podía salir de ellos. Entonces, por eso es que también la parábola de la mujer samaritana tiene el mismo peso, el contexto social, histórico. O sea, son personas que no se les puede esperar algo bueno. Pero sin embargo, Jesús lo usa como alguien que sí supo dar ejemplo a ellos, que son los más cercanos de Dios, los más celosos de la ley, que iban al culto y guardaban las fiestas y todo lo demás, pero que menos tenían era amor al prójimo. Pero un samaritano les dio la gran lección. Por eso que estas parábolas era como echarle sal a la herida al pueblo hebreo. Les dolía porque les molestaba que los compararan con gente que no tenía para ellos, según su realidad, consideración de parte de Dios. Pero hay un grupo mayoritario también. Y esto también es terrible, porque es la gran mayoría, ni siquiera tienen noción de lo que pasa a su alrededor. Y eso se agrava hoy por el tipo de sociedad en la que nos encontramos. Una sociedad individualista, hedonista, que piensa en sí misma. Y es lo que refleja esta imagen. ¿Qué están haciendo? Cada uno están juntos, pero no conectados, no interesados de lo que el otro hace, sino que están juntos, pero cada uno viviendo su realidad, sujetos a ese aparato que nos quita de nuestro contexto, de nuestra realidad, y nos hace vivir dentro de una virtualidad o de una realidad que no necesariamente es la mía, ¿no? Y nos lleva a otras realidades, pero el contexto inmediato, el que ocurre a mi alrededor, muchas veces para mí es ajeno. Yo sé lo que puede estar pasando en otros países, sé lo que pasa con los famosos y su vida, pero no sé nada del contexto donde está mi iglesia, o donde me encuentro yo, mi familia, etcétera, etcétera, y estamos en esa gran mayoría ajena a lo que ocurre a su alrededor. Y esto es hoy lo que mantiene desenfocada a la iglesia en muchas de las tareas que debe realizar. Porque muchos de los que somos parte de esta comunidad de creyentes, que es la iglesia, estamos ocupados de una realidad o de un contexto que no es el propio, sino que es de otros. Estamos más interesados en contextos que no son reales, virtuales, porque hoy se está sentando mucho este tema de esa virtualidad, de ese mundo ficticio o que es ajeno al nuestro y que nos tiene totalmente ocupados. Y esa es la gran estrategia del enemigo de este tiempo. La gran estrategia, hermanos. La distracción. Satanás no anda ahí asustándonos detrás de la oscuridad, así como para que se nos ponga así de frente a nosotros, nos asuste, para que dejemos de ir a la iglesia o dejemos de orar. No. La estrategia de Satanás, porque es muy sabio en eso, muy inteligente, es distraernos. La distracción es lo que hoy está abordando mucho de nuestras vidas. Nos distrae con muchas otras situaciones, principalmente con nuestra vida personal. Y decimos por ahí que no tenemos tiempo. Pero en realidad no es que nos falta tiempo, es que nadie nos va a dar más tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Para tener tiempo es administrar bien el tiempo y priorizar. Hermanos, vamos a hacer una pausa. ¿Están todos ahí conectados? ¿Sí? Vamos a hacer una pausa. Vamos a volver a ver si no me equivoco,
a las 9:10, para darnos un tiempito para tomar un cafecito, ¿cierto? Un sanguchito por ahí, lo que tengan a la mano, aprovechen de aquí hasta las 9:10 para alimentarse y volvemos entonces a las 9:10 para hacer una dinámica en grupo, ¿ya? Así que nos estamos viendo en un ratito más. A poner la tetera. Nada que ver, Pastor Marcelo, como saca pica. Bueno, el pastor va a convidar torta, yo creo, ¿no? Va a convidar torta el pastor. Perdón, no pude evitarlo. Pero créanme, voy a estar saboreando un café con un trozo de torta y lo llevo en mi corazón. Ya, acuérdense de nosotros. Ok. Bueno, hermano, nos Amén. vemos 9:10. 21:10 nos vemos entonces. Bendiciones. Este ejercicio nos ha ayudado a tener una visión inmediata de nuestro contexto, ¿no? Partiendo del más global, que es el mundo, y llegando hasta el individuo, y cómo ustedes lo ven. Claramente, la radiografía que le han sacado no es la mejor. Hay problemas severos y que están íntimamente relacionados. Fíjense ustedes que no son asuntos aparte, no es que está bien el mundo y estoy yo mal, ¿no? Sino que el problema está en las mismas bases, en el mismo individuo, que está con problemas serios y eso va a repercutir en todos niveles de vínculos o relaciones que tiene. Porque como somos seres sociales y que estamos íntimamente relacionados con nuestro contexto inmediato, que puede ser nuestra familia, ya el hecho de uno no estar bien va a incidir entonces en las relaciones familiares. ¿Por qué las familias hoy están, como ustedes han dicho, desintegradas, con una pérdida de influencia? Es porque sus integrantes están con problemas. Las familias son el reflejo de lo que cada individuo es. Y cuando ésta no logra esa interrelación sana, adecuada, equilibrada, justa, llegamos entonces a estos excesos que terminan dañando a la familia, porque un individuo, una persona que sigue siendo ególatra, que sigue pensando en sí mismo, aunque viva en una familia, va a seguir pensando en sí mismo, y va a ver a sus demás integrantes o a su familia como aspectos que pueden ser de beneficio para él. O sea, yo instrumentalizo a los integrantes de la familia para finalmente buscar mis propios intereses. Y eso hoy se está marcando muy claramente porque se enfatiza mucho el individualismo. Se establece y se defiende como un derecho de todos y de que nadie puede lograr cierto, o sea, tratamos de mantener ese individualismo aún siendo un grupo como es la familia que debe estar íntimamente relacionado. Y eso, ¿producto de qué? De que queremos todavía, aún siendo parte de una familia, ser lo absolutamente independiente que finalmente termina minando el vínculo o el compromiso que yo tengo con los demás. Y fíjense que en este claro ejemplo, vemos que eso lleva a una crisis porque hemos roto con un principio, y en el caso de las parejas, de ya no ser unos. Se ha perdido eso porque finalmente lo que se hace ahí es una sociedad de intereses meramente materiales y donde cada uno busca en esa sociedad buscar mi beneficio propio. Y no hay ese interés de ser parte del otro y de hacerme con la otra persona una. Y eso es lo que lamentablemente ha afectado mucho a las familias.
y especialmente las parejas, porque ahí es donde cuando estas no están bien, eso repercute obviamente en los hijos, y los hijos también se ven dañados por el modelo que los padres están ahí mostrando o plasmando, ¿no? Hay falta de interés por los hijos, en el sentido que ya no hay, entre comillas, tiempo para educarlos, para entregarle valores, lo delegamos a otras personas, tercerizamos en cierta medida esas responsabilidades, ¿no? Y todo lo resolvemos pagando, ¿no? O sea, ¿quién me va a criar los hijos? Si yo tengo algo de dinero, tengo a la nana, ¿no? A quien va a estar ahí tiempo completo y yo de otra manera me vinculo porque yo tengo mis propios asuntos. Y eso llega a entorpecer, ¿cierto? Esa cercanía, ese afecto que se logra con las relaciones, demostrando el interés hacia la otra persona. Si no es un solo hecho de yo tengo que amar algo porque es mi deber, sino que esto se sustenta en el tiempo basado en el amor, en el cariño y en la disposición que yo tengo para ir en beneficio del otro. Que es un principio bastante básico, porque la misma palabra de Dios nos dice que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Y no debemos olvidarnos que la familia también es mi prójimo. Y de ahí parte lo esencial, la base de todo. Mi esposo, mi esposa, es mi prójimo. Y debo amarle porque es Dios quien así lo establece. No sé si hay algún comentario con respecto a esta primera parte. ¿Algo que añadir, agregar? ¿O no están de acuerdo? Por favor, sintámonos con absoluta libertad de pensar distinto, porque sé que eso va a enriquecer y podemos, obviamente, profundizar un poquito más. ¿Están de acuerdo, no, hermanos? ¿Les parece? Bueno, eso ha generado entonces crisis en la familia y eso lleva finalmente que nuestra sociedad también esté enferma, esté adolorida de esto que en la familia no ocurre. O sea, ¿cómo podemos pedir paz social si no hay paz en la familia? Pastor, Sí, quizás eso debería orientarnos como iglesia, y planteo la situación desde el punto de vista en que todos los que estamos acá en la sala eh, o están liderando o son de aquellos que trabajan o estamos ministrando, entonces todos los que estamos aquí tenemos que ver con el hacer de la iglesia. Pero qué potente es que, por ejemplo, desde el momento en que alguien ingresa a la iglesia, quizás por primera vez, reciba no solamente del ujier de turno, sino que de todos los hermanos de la congregación, de los que están cercanos, un abrazo sincero, qué bueno verte, qué bueno que estás acá. Y alejarnos de ese esquema de la iglesia pomposa, que está más preocupada de cómo está saliendo la imagen en el televisor que tiene al costado, que cómo nos empatizamos con aquellos, porque no es una verdad novedosa lo que estoy comentando. Te aseguro que el que está llegando a cualquiera de nuestras iglesias, entre un 80 y un 90% viene hecho pedazo por dentro, viene con problemas, viene con situaciones maritales, personales, de padres e hijos, de hijos y padres, o sea, viene con un dossier de problemas y la iglesia no puede mantenerse aparte y decirle, bueno, siéntate y escucha. También la iglesia es partícipe de la obra de Dios en eso. Lo mismo que usted comentaba, ¿cierto? Ama a tu prójimo. Y bueno, cuando alguien viene dolido, cuando alguien de mi familia está dolido, yo traigo el parche curita, ¿cierto? Traigo el naná y traigo el siéntate, quédate tranquilo. Cuando alguien viene de fuera y uno a poco andar nota que no viene muy bien, la iglesia debería tener esa capacidad de mostrar al Cristo que ama, al que se preocupa. Quizás eso nos permita como iglesia representarlo de la forma adecuada. Así que lo planteo para si es que alguien quiere seguir opinando sobre el tema. gracias, hermano. Sí, sin duda que
estamos tocando puntos bastante delicados, porque somos individuos, pero así también somos parte de una familia y a la vez somos parte de una sociedad. Todo está muy vinculado y si de alguna manera nosotros tenemos que hoy ser la luz y la sal del mundo, es consolidando y sanando estos niveles de relaciones que tenemos. Fíjense que hoy la iglesia tiene un mensaje que entregar, pero este se empodera y es mucho más potente cuando vivimos y somos consecuentes de ese mensaje. Y ahí la importancia de sanar nuestras vidas, nuestros corazones, para que de esa manera podamos también tener familias que estén sanas, porque Dios está tratando con cada uno de los que formamos parte de esa familia. Y teniendo familias sólidas, estables, hacemos un tremendo aporte en nuestra sociedad. Una sociedad que está en crisis, un país que está en crisis porque las familias están en crisis. O sea, ¿por qué tenemos delincuencia? ¿Por qué hay jóvenes, adolescentes que están delinquiendo? No es porque no tuvieron oportunidades en la sociedad, sino que lamentablemente provienen de familias disfuncionales, que han tenido que vivir en un entorno sin afectos, donde no ha habido interés por ellos, y vienen otros que sí le dan el cariño, a veces manipulable, esa atención o ese sentido a algo, ¿no? Porque ellos también al delinquir se sienten empoderados, se sienten valiosos, se sienten que son estimados son parte de su círculo. Porque todos necesitamos validarnos, ¿no? Pero esa validación está en función de qué? En este caso, de la delincuencia, de tomar lo ajeno, o de demostrar qué tan fuerte y tan violento soy. Porque de esa manera ellos se reivindican. O sea, mientras más violento soy, más importante y tomo cierto nivel de importancia para este grupo. Pero lamentablemente, en una situación que va en desmedro de él mismo, de la sociedad, pero algo mucho más profundo, en contra de su relación con Dios. Fíjense que nuestra fe, la fe cristiana, es muy relacional. Todo está resumido en eso, en las relaciones. Es decir, que todo parte en el hecho de yo restaurar mi relación con Dios primeramente. Reconciliarme con Dios, pedir perdón por todos aquellos pecados cometidos, y una vez que el Señor perdona nuestros pecados, nos adopta como hijos suyos, lo que viene asociado a ese perdón es la regeneración, es la transformación de vida. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos tener una relación sana con Dios. Fíjense que aún así, el mismo tema de la santidad, que es muy propio de nuestra iglesia, ¿cierto? Que hablamos de la segunda obra de gracia, de la entera santificación. ¿Saben cuál es el objetivo final? Es de tener con Dios la relación apropiada con Él. Esa relación que se resume en una vida lejana del egoísmo y de ese individualismo que está pensando solamente en uno, sino que ahora revertimos eso y nuevamente fijamos nuestra mirada en Dios y de cómo lograr que esa relación se vaya consolidando, se vaya profundizando y finalmente yo logre amar a Dios como Él se lo merece, con todo mi ser, con toda mi fuerza, con todo mi espíritu. Y el Espíritu Santo, la obra de la santificación, es lo que eso hace en nosotros. Y como resultado de esa relación plena con Dios, todo lo demás viene como un efecto de esa relación correcta con Dios. Porque yo estando con Dios, lo que quiero de Él es amor, es obediencia, y cuando entiendo de que debo amar a mi prójimo, aunque eso a lo mejor me cueste, aunque de repente me parece hasta injusto llamar a aquel que es malo y el que me ha dañado, lo que me mueve realmente es la obediencia a Dios para perdonar, para restaurar,
para no mirar con ojos de odio ni de venganza, sino que finalmente logre tener, ¿cierto?, la actitud que hubo en Cristo Jesús. Porque Cristo es nuestro modelo, no es un modelo utópico, idealista, que logran algunos nomás. No, es nuestro referente y es para todos los cristianos. Por lo tanto, ese debe ser nuestro objetivo. Reconciliarnos con Dios, sanarnos nosotros, para que eso derive en familias restauradas, porque en muchos casos, hermano, la respuesta está en qué. Para nuevamente sanar la familia, a veces lo único que falta es el perdón o el amor. Es amor que finalmente comienza a sanar. Pero mientras no sanamos y no aprendemos a perdonar, la relación va a ser tensa, las cosas van a seguir en un ambiente de desconfianza, va todavía a prevalecer las cosas pendientes que por ahí están ahí guardaditas y que no he perdonado, y eso dañan esa relación. Por lo tanto, fíjense que todo es una cosa lleva a la otra. Y si el mundo que hoy vemos caótico, sin dirección, ¿en dónde está el problema? En individuos que están desorientados, que están sin entender la razón misma de la vida, y cuando no encuentran respuesta a eso, obviamente somos personas insatisfechas, incompletas, porque no hemos encontrado la respuesta de fondo que nosotros muy bien sabemos. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Cristo. Pero esencialmente los individuos, porque lo otro viene como efecto de la sanación del individuo. A veces queremos partir al revés, queremos cambiar la nación, queremos cambiar el sistema, el modelo, queremos cambiar las autoridades. ¿De dónde está el problema de fondo? En las personas. Entonces, vamos a la raíz de fondo, y aunque esto parezca un trabajo de hormiga, un trabajo tedioso de llegar a las personas, es el camino, es la forma, es la vía. No vamos a sacar los sistemas, sino que Cristo fue a las personas. No fue a hablar con Herodes, no fue a hablar con César, no fue a evangelizar a César ni a Herodes. Herodes, el que menos pensaba en estar ahí, aparece al final para dictar sentencia. Pero Jesús estaba ahí en medio de la necesidad, en medio del caos, en medio de las personas, porque finalmente Dios está pendiente de las personas. Entonces, eso también nos sirve a nosotros como un principio esencial para nuestro trabajo con la iglesia. ¿En dónde debemos enfocarnos? En los individuos. Quiero, antes de terminar, invitarles que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 15. Yo lo voy a leer rápidamente para que no tomemos más tiempo, pero creo que esto nos va a ayudar a cerrar este ejercicio, esta dinámica. Juan 10, 11 al 15 dice lo siguiente: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Estas son palabras de quién? ¿Sí? ¿No escucho? Ahora suplico. Jesús.
De Jesús, muy de bien. Jesús. Jesús comparándose como el pastor. ¿Y el pastor qué función cumplía? Dentro de este contexto, el que cuidaba las ovejas, el que cuidaba de aquellos indefensos, torpes y distraídos animalitos, muy inofensivos, muy frágiles, y que allí está Jesús, describiéndose como el buen pastor. Un pastor que tiene ciertas características, y que yo, por favor, si alguien me puede mencionar alguna de esas características, ¿cuál es la característica de buen pastor tomando estos versículos que acabamos de leer? Rápidamente. Conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas. Muy bien. Muy bien. Es un pastor cercano. Alguien que sabe sus virtudes, sus defectos, sus necesidades y lo que tiene de más. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logramos conocer, en este caso, o cómo el pastor conoce a sus ovejas? En el sentido práctico. Estar en contacto con ellos. Así es. Claro, porque las cuida. Porque las cuidas, porque está allí permanentemente con ellas. Hasta seguramente le ha puesto nombres y nombres asociados a alguna característica, ¿no? Yo no tengo la experiencia de haber vivido en el campo, pero probablemente algunos de ustedes sí, y saben que a veces hay animalitos que uno le pone por ciertas características, ¿no? Lo mismo, Jesús nos conoce porque ha tratado con nosotros, porque sabe muy bien cómo pensamos, cómo actuamos. Y si por ahí quisiéramos escaparnos, seguramente el buen pastor sabe hacia dónde nos fuimos. Que ha estado con nosotros. No como el pastor asalariado, que es el contraste del buen pastor. Alguien que está por interés, alguien que está por cumplir, alguien que está solamente esperando el beneficio propio para hacer esa labor. Pero el buen pastor va más allá de sus propios deberes, muchas veces en el sentido de que se excede en amor y en su dedicación por sus ovejas. El asalariado cumple las horas y hasta ahí no llegamos. En cambio, Jesús nos muestra que su labor es una labor de largo aliento y que implica, en muchos casos, un doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque la siente como una de ellas, porque se identifica con ellas. Pero aquí la clave de esto, hermanos, ¿en dónde está la capacidad de él para ser buen pastor? ¿En dónde están las fuerzas o la capacidad para que Jesús pudiese amar a sus ovejas? Y hermanos, esto yo lo aclaro, porque a veces pensamos que Jesús, cuando vino a la tierra y vino a cumplir su ministerio, era Dios en sí mismo, pero ustedes tienen que tener presente que Jesús se despojó en muchos aspectos de su condición y se hizo como uno de nosotros, dice Filipenses, ¿no es así? Por lo tanto, él dependía, era dependiente. ¿Cómo Jesús entonces logró ser un buen pastor? Según el contexto de este texto, obviamente, la respuesta está ahí mismo. Estamos haciendo una mini exégesis. Sí, ahí el punto adecuado, el punto fuerte es que él conocía al Padre. Como bien dice usted, él se despojó, pero en su corazón de hijo, en su corazón humano, él conocía al Padre y sabía lo que el Padre esperaba de él. Así es. Qué tremendo. Así es. Tremendo. Ahí está la clave, hermanos. Fíjense que él logró cumplir con la misión por esa relación profunda, íntima con su Padre.
Él la necesitó también, hermano. Él tuvo que hacer, y Él nos da el ejemplo de cómo lograr esa relación con el Padre. La oración, la reflexión, el servicio, son prácticas de ese ejercicio espiritual que todos nosotros debemos realizar. Fíjense que aún el hecho de servir, nosotros servimos no para ganarnos el cielo, sino para poder estar más cerca del Padre, para conocerlo mejor y para de esa manera también crecer y fortalecer esa relación con el Señor. Jesús fue y logró su objetivo por esa relación íntima que aparece en el versículo 15. Porque conoce al Padre, porque sabe los intereses del Padre, porque sabe cómo piensa el Padre. Eso es para nosotros también algo muy importante. ¿Cómo vamos a servir? Nosotros que estamos aquí preparándonos para el servicio, que estamos preparándonos para hacer un mejor servicio, porque también estamos sirviendo desde ya. Aprendamos de Jesús, quien logró su cometido con esa relación cercana con el Padre, que lo capacitó para estar muy cerca de aquellos que él debía cuidar. Él debía cuidar. Es decir, que Jesús, podríamos decirlo así, olía a oveja. Y por la cercanía que tenía con los suyos. Nuestro servicio a Dios y lo que vamos a hacer en medio de este mundo, hermano, va a significar conocer a quienes vamos a ayudar, pero a la vez también va a significar ese trato y esa relación cercana con el Señor. Esto apunta, hermano, entonces a entender de que está la tarea de por medio, pero Dios también nos da los recursos. Me refiero a la misma capacidad, a tener la actitud y el carácter apropiados para poder atender las necesidades que Dios nos pone por delante. Saben que el Señor a veces está allí poniéndonos el camino a alguien que necesita nuestra ayuda, como la parábola del buen samaritano, ¿no? Ojalá podamos detenernos, hermanos, y que no haya nada tan importante como ayudar al prójimo. Porque es lo que el Señor haría. Y la parábola lo deja como ejemplo. No hay nada más importante que amar al prójimo. Porque es lo que Dios nos pide también. No son cosas aparte. Están íntimamente relacionadas. Tanto así que Jesús destaca cuando él decía, estuvo preso y me visitasteis, estuvo enfermo, también me atendisteis, ¿no? Y así una serie de cosas que Jesús dice, ustedes hicieron por mí. Y ellos extrañados dijeron, pero Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Bueno, y él dice, cuando lo hagas a uno, lo más pequeñito, o hagas esto mismo con los que están ahí sufriendo, a mí me lo hiciste. O sea, fíjense ustedes que todo esto patético que podemos ver en este mundo, tenemos que empezar a mirarlos con los ojos correctos. No tan solo ver lo malo, sino que tenemos que mirar como Jesús. Y nosotros a la vez también ver que ahí hay una oportunidad de amar a Dios. Porque al fin y al cabo todo es relacional. Tiene que ver con ese amor que yo tengo a mi Señor. No sé si hay algún comentario o pregunta. Estamos terminando esta clase, pero no sé si hay algo que decir. Hermana Jessica. Pastor, es que mientras te habla, en mi mente ha venido todo el rato en pensar en el tema del COVID. El COVID yo creo que a todos nos probó
si amábamos al prójimo o no. Que yo creo que todos en algún momento teníamos miedo a que nos diera esta enfermedad que no sabíamos lo que era. Y un día una persona a mí me dijo, ¿y qué hizo Jesús con los leprosos? Los sanó, ¿cierto? Y esa imagen de Jesús, que él no importaba, él se podía haber contaminado de la lepra. Y yo pensaba en el COVID, es como una lepra, que nadie se quería acercar a las personas que tenían el COVID. Y ahora vemos que ya nos acercamos, estamos como más relajados, pero al comienzo era así. Yo veía a la gente que tenía COVID como un leproso, que nadie quería estar cerca de ellos, que nadie quería nada, y eso mientras usted hablaba, me vino a la mente todo el rato eso, que yo creo que el COVID, Dios nos habló en esa área. ¿Cómo actuamos con el que está enfermo de COVID? Con una enfermedad que no conocíamos, era desconocida para nosotros. Eso va a ser, quería solamente comentar que me vino a mi mente, a mi corazón también, porque igual, por ejemplo, mi hermana cuando le dio en el año, cuando estaba recién la pandemia, ella sufrió mucho porque ella decía me sentía muy sola, porque solamente a ciertas personas a verla y le dejaban la comidita afuera, era así, era como un leproso. Entonces eso a mí Dios me habló mucho en esa área de no ser así. Cuando mi esposo le dio el COVID, claro, yo me cuidé, tuve los cuidados pero no andaba así que disofor, no, yo andaba, entraba a su pieza, limpiaba, hacía aseo, todo, pero trataba de no dedicarle tanto tiempo a tanto limpiar, porque de primera era limpiar, porque mi familia me decía, no, que tienes que limpiar, que hay que lavar, que esto. Mis manos se desgastaron con tanto cloro. Pero yo dije, no, basta, decía yo, basta, no, nada más. Si nos va a dar, nos va a dar, o sea, ya tranquilo, o sea, y yo veía como mi esposo sufría porque un poco más le tiraba el isofor por todo su cuerpo el pobre, entonces eso a mí me ha tratado, el COVID a mí ha tratado mucho mi vida en muchas áreas. Eso quería compartir, Pastor. Gracias, hermana. Sí, creo que estamos claros de que sí debe haber un autocuidado, sí tenemos que ser cuidadosos de nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud. Pero sí también hay cosas que nos toca vivir y que lo vamos a, sin duda, a enfrentar cuando nos toque ese momento. Yo entiendo en el caso suyo, yo creo que igualmente usted tomó las medidas, qué sé yo, pero dentro de todo supo enfrentar. ¿Qué cosa? La necesidad de alguien. En el caso suyo, alguien muy cercano, su esposa. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos que vivir algo parecido, no? O nos toca vernos ahí de frente. Por eso le digo, uno no sabe hasta que las cosas pasan y las situaciones se presentan en nuestra vida y tenemos que hacerle frente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ignorar, vamos a fijar la mirada hacia otro lado y vamos a hacer como hacía este reflejo de las tres personas, vamos a hacer como que la inmensa mayoría, como dice alguien, se hace como que el desentendido y prefiere no saber nada, no enterarse de nada. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no quiere enterarse de las cosas? Puede ser para no ayudar o no sufrir. Hay muchas causas. Eso, para no comprometerla. Prefiero no saber. Porque si yo lo sé, eso ya me compromete. Y ahí empieza un tema de conciencia. Entonces prefiero hacerme el leso, prefiero meterme en mis cosas y no saber nada, porque si yo me entero, ¡pum! Sobre todo son los cristianos, ¡pum! Entra una responsabilidad. Preferimos que las cosas sigan su curso, estén allí, porque es mucho más cómodo estar en un círculo que podemos manejar, controlable, que meternos en las patas de los caballos, porque eso significa responsabilidad, sacrificio, compromiso. Y hermano, es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces, ¿cómo logramos responder a las demandas de Dios? Aquí una vez más vemos el ejemplo de Cristo. Estar con Él, vincularse de tal manera que el amor de Él nos sobrepasa y nos lleva a la acción, nos lleva a ese nivel
de hacer las cosas. Hermanos, mire, con respecto a la pandemia, hay antecedentes históricos, porque esto no es la única pandemia que ha ocurrido, ¿cierto?, en la historia. Muchos años también hay antecedentes de pandemias tremendamente, mucho más crueles que la de ahora, porque no estaba la ciencia ni la medicina como para buscar remedio. Y más encima se desconocía tanto de que la gente buscaba cualquier forma pensando en que podía ser esa o no la causante. Pero una cosa que llama la atención, que fue una vez en una pandemia que ocurrió en Roma, y estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana. En Roma ocurrió una pandemia y mucha gente huyó de la ciudad y abandonó a sus familiares que estaban contagiados con esa peste. Lo dejaron a la suerte de ellos. Pero un grupo de cristianos que no se fue de la ciudad, y fueron ellos los que atendieron a todos aquellos que fueron abandonados por su familia. Pasado el tiempo, cuando ya se había anunciado que ya había pasado eso, muchos volvieron a sus casas con la sorpresa de ver a sus parientes que ellos habían abandonado, sanos y salvos. Son esas cosas las que impactaron también a esa nación o ese imperio, de ver a estos cristianos locos que hablan de amor, y ahí lo vemos actuando de una manera concreta. O sea, si hoy realmente queremos impactar al mundo, estamos entendiendo qué significa hacernos cargo de muchas cosas que la sociedad no quiere hacerse cargo. Y estamos hablando de gobiernos también, que no quieren hacer nada, por ciertas situaciones y problemas prefieren hacérselo desentendido, pero ¿quiénes están ahí haciendo el aguante? La Iglesia Evangélica. Con los presos, con los migrantes, con gente que para muchos no tiene derecho a ser ayudado, pero ahí hay cristianos que han estado atendiendo y asistiendo a aquellas personas. Así que, hermanos, el desafío es grande y parte conociendo también nuestro contexto, aunque eso signifique comprometernos. Hermanos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Mañana continuamos. Mañana les doy las tareas para la semana. Ya no les quise dar ahora para no quitarles el sueño, sino que tengan un descanso placentero. Pero mañana, de mañana yo no respondo. Va a haber por ahí alguna lectura, algo como para entretenerse y estar un poquito ahí conectados a la clase, ¿ya? Pero nada que no hayan hecho, todo es algo que ya han experimentado, así que no se asusten, y creo que son lecturas bastante interesantes y desafiantes a la vez, porque nos toca al corazón y que nos llama a la acción también. Bueno, hermanos, vamos a terminar, ¿qué les parece?, con una oración, y darle gracias a Dios, y también pedirle a Dios que nos sea ayudando en este tiempo. Voy a pedir, si está todavía conectado ahí, Emanuel, que lo vimos sumarse ahí a clase hace poquito por razones de trabajo, si no me equivoco. Emanuel, si me escuchas. Justo fue al baño, pastor. Bueno, entonces, como buena esposa, va a apañarlo, y tú, Jessica, si nos dirigen esta oración. Amén. Señor, mi Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor, donde podemos, Señor, recordar, Señor, cómo fuiste tan bueno, Señor, como pastor, Señor, aprendiendo, Señor, de tus ovejas, Señor, y cuidando de cada una, Señor, y aún lo haces así, mi Padre Santo. Te damos gracias en ti, Señor, cada día más, Señor. Te damos gracias por el pastor, Señor, que hoy nos da la clase, Señor. Te apartó un tiempo, Señor, para compartir de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, bendigas a cada uno de los hermanos que hoy está escuchando la clase, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, moviéndose en medio de cada uno de nuestros corazones, Señor, trayendo entendimiento y sabiduría en nuestros corazones, Señor. Permítenos tener hambre de ti cada día, Señor. Permítenos, Señor, recibir en nuestro corazón aquello que tú, mi Dios, tienes para nosotros, Padre Santo. Señor, dejamos todo en tus manos, Señor, de principio a fin, porque sabemos que son las mejores manos, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén y amén. A ver, gracias, Jessica. Hermanos, quiero decirles que les mandé por WhatsApp un link para que entren a Classroom. Inténtenlo, hagan el intento de entrar y si tienen algún problema ahí me lo comentan, pero no debiesen tener problemas. Todos, por lo menos tienen que obviamente tener el Classroom, eso significa que tienen que tener Google, así que no, todos lo tienen los computadores, inclusive hasta los celulares, también pueden descargar esa aplicación y lo pueden tener ahí en su celular. Así que hermanos, eso ha sido todo por hoy y bueno, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo mañana a la misma hora en el mismo canal. Buenas noches, hermanos. Bendiciones, Buenas pastor. noches, Gracias por esta clase. bendiciones. Buenas noches. Espero todo. Descansen. Buenas Dios les noches. bendiga, hermanos. Buenas noches. Buenas noches.